Listo. Sí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Nos dices cuando empieces a grabar. Ya empecé. Ay, Mónica, ya empezó. Estábamos esperando que tú iniciaras con la presentación. Listo. Muy buenas tardes, compañeras. ¿Cómo están? En este momento, el curso de Pedagogía y Didácticas para la Inclusión está presente. Aquí están mis compañeras Lady Noemi Sánchez, Mariana Vargas Donado, Maritza Ibet Escobar y quien les habla, Mónica Soledad Pillimur, del grupo 33. A continuación, mi compañera Lady empezará su intervención. Muy buenas tardes, tutora y compañeras. Me encuentro estudiando licenciatura en Pedagogía Infantil y en el momento estoy matriculada en el curso Pedagogía y Didáctica para la Inclusión. Voy a realizar la exposición del paso 5, informe de la experiencia. Ajá, sigamos, por favor. Los conceptos elegidos fueron dos. El primero, la educación inclusiva. La educación inclusiva. La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. El segundo concepto, la pedagogía inclusiva. Todos los niños tienen la capacidad de aprender y el derecho a una educación de calidad, para que así puedan alcanzar su potencial al máximo. Por lo tanto, es crucial para todos los profesores involucrarse con los problemas complejos de la diversidad y la inclusión. Siga, por favor. El mapa mental que desarrollé se encuentran los conceptos más básicos de la unidad número 1. Entre ellos tenemos la educación inclusiva, los objetivos de la educación inclusiva, las barreras para el aprendizaje, dimensiones de la educación inclusiva, principios de la educación inclusiva, actores de la educación inclusiva, entre otros. Sigue, por favor. La descripción breve de la institución educativa. Institución Educativa Francisco José de Caldas. Se encuentra ubicada en el municipio de Totorucauca, en la zona rural, especialmente en la vereda Santa Lucía. Los niños matriculados y que todos los días se desplazan hasta la sede son en su mayoría niños y niñas vulnerables y de escasos recursos. En esta institución se reciben niños de distintas nacionalidades sin discriminación alguna. Cuenta con un equipo de 2 docentes, un apoyo psicosocial para que oriente y atienda a las familias, por motivo que se presentan casos de violencia intrafamiliar. Descripción, experiencia de la aplicación y resultados de la dimensión indicador índice. El índice ayuda a los profesionales a utilizar toda esta información y a confeccionar una lista de prioridades de mejora, desarrollar un plan de mejora y ponerlo en marcha, incluyendo ayuda adicional si es necesario. El índice pretende crear en cada centro una cultura inclusiva, compartida por los implicados, que mejore con los años a través de la repetición de las autoevaluaciones. Esta versión del índice para la inclusión está especialmente diseñada para apoyar las mejoras inclusivas del juego y el aprendizaje en la educación infantil. La planeación. La planeación la denominé involucrar activamente a los niños y niñas en el juego.
Son los conocimientos previos necesarios a partir del juego que conoce el alumnado. Puede tratar de explicarlos oralmente, por imágenes, por escrito y ponerlos en práctica en el aula. Los valores que vamos a trabajar en la planeación es la sinceridad, el respeto, la paciencia, responsabilidad, solidaridad, compañerismo y cooperación. Los aprendizajes que vamos a adquirir con la planeación son los siguientes: que se sientan bien y se expresen con libertad, el trabajo en equipo, se relacionan socialmente con otros y con el grupo, adquieren responsabilidad y capacidad de juicio, conoce características de su propia cultura, transforman la realidad y exploran el mundo que los rodea. También desarrollan la imaginación y la creatividad. Sigue, por favor. Esa ya hace parte de la planeación. Los aprendizajes obtenidos durante el proceso. La educación es un derecho, no un privilegio. El segundo, la educación inclusiva es el modelo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, en especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y exclusión social. La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los niños, niñas y jóvenes. La educación inclusiva tiene grandes beneficios, tanto para los niños con discapacidad como para los niños que no tienen ningún tipo de discapacidad. Todos pueden aprender de todos y además potenciar lo mejor de ellos mismos. Las referencias. Se encuentran algunas referencias bibliográficas del material estudiado a lo largo del curso y el material que se utiliza para el desarrollo de las actividades. Muchas gracias por su atención. Listo, muchas gracias. Compañera Lena. Bueno, vengo yo, me presento. Mi nombre es Mariana Vargas, igual que las compañeras, estoy en el 4º semestre, licenciatura en Pedagogía Infantil. Voy a iniciar entonces con mi presentación. Estamos en el curso Pedagogía y Didácticas para la Inclusión en el paso 5, informe de la experiencia. Bueno, primeramente para iniciar, cuando nuestra primera actividad que realizamos fue mirar los conceptos. Realizamos un crucigrama y de este crucigrama se escogieron 2 conceptos. Yo escogí estrategias pedagógicas. Este término en realidad me llamó mucho la atención, ya que pues como futura docente, mi deber es emplear acciones que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje, actividades que sean acordes para todos, logrando así un espacio de enseñanza dinámico, significativo, único, pedagógico e innovador. Cabe resaltar que el uso de tecnologías y creatividad facilitará la educación. Del mismo modo, es de vital importancia la comunicación entre docente y alumno, ya que le permitirá al estudiante que aprenda disciplinas, comportamientos, capacidades, transforme sus pensamientos y pueda desenredarse en cualquier contexto. El otro concepto que elegí fue el de pedagogía inclusiva. Este término lo elegí puesto que considero de vital importancia que en el aula de clase exista esta pedagogía inclusiva, que los docentes se animen a crear y propiciar ambientes accesibles para todos. Además, todos los niños y niñas tienen la capacidad de formarse y tienen derecho a una educación de calidad. Es por esto que esta formación inclusiva debe ser un mecanismo de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas. Para finalizar, el maestro es el precursor de esta formación comprensiva, encargado de buscar espacios que permitan construir estrategias pedagógicas, aprendizajes flexibles, reconociendo que cada alumno es diferente,
siendo equitativos e inquiriendo instrumentos que beneficien los procesos de socialización, enseñanza, cooperación, incluyendo a todos con sus necesidades y características. Vamos con el segundo punto, que fue la realización del mapa mental. Pues este mapa mental tenía como punto central hablar sobre los conceptos que abarcan la educación inclusiva. Entonces, pues, ¿qué era lo primordial? Saber qué era la educación inclusiva, cuáles son estos objetivos básicos que tiene la educación inclusiva, qué conceptos están asociados a la educación inclusiva. Luego tenemos las dimensiones, que se trabajan 3 dimensiones, los principios de la educación inclusiva, que son 6 principios, y los actores de la educación inclusiva, esos que se encargan de promover que se dé la educación inclusiva. Seguidamente se hizo lo de la aplicación del INDEX. La institución educativa que escogí fue el Colegio Paraíso del Saber, que queda en la ciudad de Cúcuta, en el barrio de Cundinamarca, caracterizada por ser una institución con pocos estudiantes. Es una escuela que está ubicada en el barrio, es privada y es muy acogedora, con un pequeño espacio para que ellos puedan correr, jugar y divertirse. Tiene un segundo piso y su formación inicia desde prejardín hasta quinto primaria. Tiene un máximo total de 140 estudiantes. Aproximadamente en cada salón hay unos 10, 15 estudiantes, me comentaba la directora. Esta institución educativa brinda a cada estudiante participación, escucha, colaboración, trabajo en equipo. Es un colegio privado que es católico y donde celebran una Eucaristía cada mes que le permiten a cada estudiante la formación en valores y expresan su creatividad. Vamos ahora a cómo fue mi experiencia al aplicar el INDES. Pues principalmente me permitió conocer la inclusión que se lleva en cada institución educativa, descubriendo si tiene falencias o si se debe buscar estrategias que favorezcan y mejoren la igualdad, el respeto y la interacción social en cada uno de los infantes. Los resultados de la aplicación del INDES me muestran que la institución educativa trabaja mucho la inclusión en todos los ámbitos, pero considero que se requiere mejorar la estructura, ya que ella me informa que no es adecuada para un niño con alguna discapacidad física. Ella me informaba que tienen de pronto estudiantes con alguna discapacidad cognitiva y todos los niños la manejan muy bien y todos los días se les habla a ellos sobre eso. Pero entonces lo que les falta es con respecto a la estructura. Un niño con discapacidad física no puede estar en este colegio. Vamos ahora con la presentación de la planeación. Yo le puse mejoremos la inclusión con actividades de agrupación. Lo principal que yo quiero de esta planeación es más que todo eso, destacar el trabajo en equipo y qué pasaría si un niño con alguna discapacidad física llega a un colegio. Entonces, ¿cuáles son los conocimientos previos necesarios? Es fundamental que en instituciones educativas predomine siempre la inclusión. Por eso es importante crear espacios inclusivos donde cada persona sea consciente y reconozca la importancia que tiene cada niño, sin importar sus diferencias. De esta manera, en los colegios es necesario que se le brinde la atención necesaria, organizando y eliminando las limitaciones para que todos los niños y niñas sean incluidos, participen y aprendan a través de los juegos y actividades pedagógicas. Me enfoqué más que todo en la dimensión A, que fue la crear culturas inclusivas, y los valores que destaco son el respeto, la igualdad, el compañerismo, la tolerancia, trabajo en equipo, empatía y la unión. El objetivo de esta planeación pues es por medio de actividades y de juegos que ellos trabajen todos, se unan, no excluyan, por ejemplo, a alguien de distinto color de piel o a alguien que tenga alguna discapacidad física. Aquí vemos la planeación, vemos el primer momento que era juegos, en el segundo también había un juego que tenía una enseñanza y una actividad para cada uno. Continuamos con los demás y ya aquí termina la evaluación. Y ya por último, los aprendizajes obtenidos durante el curso. Bueno, en este curso realmente aprendí la importancia de emplear y planear estrategias pedagógicas, didácticas e inclusivas. También, como futura docente, mi deber es velar para que todos los niños y niñas sean respetados, valorados y escuchados.
Otro aprendizaje es que es fundamental que los infantes aprendan por medio de los valores, normas y principios, fortaleciendo siempre el trabajo en equipo. Crear espacios de enseñanza que sean dinámicos, significativos, únicos e innovadores. Y por último, construir estrategias pedagógicas, aprendizajes flexibles, reconociendo que cada alumno es diferente, siendo equitativos e incluyendo instrumentos que beneficien los procesos de socialización, incluyendo a todos con sus necesidades y características. Aquí podemos observar las referencias y muchas gracias. Compañera, recuerda el audio. Muy buenas tardes, mi nombre es Marixaide Escobar Chávez, estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil, estoy en sexto semestre y bueno, pues vamos a empezar. En este curso de Pedagogía y Didácticas para la Inclusión tuvimos una serie en las cuales nos solicitaban pedir, pues nos solicitaban tener en cuenta dos términos, los que más la atención, pues como docente o futura docente, es la pedagogía inclusiva, en donde nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta de que cuando llegamos a un centro, pues no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Siempre partimos de una previa opción o de lo que nos hayan dicho otros profesores, pero pues llegamos es como con la expectativa de mirar, de ahondar un poquito, pues, qué es lo que nos vamos a encontrar. Dentro de esa pedagogía inclusiva, tenemos que tener mucho en cuenta de que no solamente es para con los niños que son especiales, sino que también tienen las capacidades excepcionales por su raza, por su religión y por otras cosas. El otro término es la inclusión educativa, porque lastimosamente, pues en la mayoría de los colegios no se nos prepara a los docentes para poder saber de qué manera podemos actuar frente a una situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, cuando tenemos algún niño especial, pues las herramientas o las bases que nosotros tenemos muchas veces son muy pocas o son muy mínimas y no más que toda la preparación a nivel personal, como colocarnos en extra clase, colocarnos a indagar, a investigar para poder, porque justamente el Estado no nos da una formación como tal en ese sentido. Por eso me gustó este término de inclusión educativa, porque lastimosamente hoy, bueno, más que lastimosamente no, gracias a Dios ya la sociedad ha ido como tratando de ahondar un poquito, de formar parte dentro de las escuelas y las mismas instituciones como de abrir sus espacios para poder recibir a todos y cada uno de estos niños, sin estar sesgando ni su religión, ni su color, o su problema, sea de hiperactividad o cualquier otra discapacidad que tenga. Dentro de mi mapa mental, pues tratamos de retomar como lo que fue los principios, el por qué, el para qué, de la educación inclusiva. ¿Por qué? Porque es una manera como de poder dar o ahondar un poquito más que vimos a través o que estábamos viendo a través de este curso. Bueno, dentro de la educación, de la inscripción en la institución educativa donde estuve, se llama Santa Bárbara, que queda al oriente del municipio de Popayán, cerca a Coconuco. Es una escuelita con alrededor de 18 niños, incluyendo una niña con parálisis cerebral. Es una escuela multigrado, donde están los grados desde transición hasta grado con un solo docente. Pues fue como muy susto entrar en un lugar donde, pues, donde tal vez uno esté acostumbrada a ser o la profesora de matemáticas de tercero, o la profesora de quinto, a tener ya tantos niños de diferentes grupos, de diferentes edades y sobre todo con esta niña especial. Es una población rural y por tanto pues los niños no tienen acceso a diferentes
tecnologías como los tienen los niños de la ciudad. Entonces, muchas veces los docentes pues, se ven como con las manos atadas para proceder o enseñar de una manera como más asertiva con esos estudiantes. Más sin embargo, el trabajo, digamos, o la experiencia pues fue gratificante y con mucho susto, por así decirlo. Dentro de esta experiencia, escogí la creación de culturas inclusivas en el donde se establecen valores inclusivos. ¿Por qué? Porque pude notar al inicio prácticamente, digamos, del año escolar, que no todos los niños recibían con especial cariño a la niña. ¿Por qué? Porque era diferente, porque no podía hacer lo mismo que ellos, porque ella a veces decía dentro de su lenguaje, pues claro, pero lo que se hacía entender era que a veces no entendía, no comprendía lo que estaba explicando. Entonces, pues fue un poquito complejo porque, claro, uno ve eso, en la hora de los descansos salían al patio a correr y ella se quedaba pues en su silla de ruedas dentro del salón de clase. Y habían uno o dos niños que sí se acercaban, hablaban con ella o eso. Entonces, pues siempre fue, como lo dije anteriormente, fue una experiencia muy significativa porque era empezar a jugar, qué voy a hacer, qué voy a hacer, cómo hago para que los niños la acepten, para que los mismos papás, los mismos padres de familia también generar esa conciencia de que a pesar de que era una niña diferente, también tenía el derecho de estar allí y que sus papás también eran el miedo porque ellos incluso no querían entrar a estudiar a ella, no querían ingresar a la institución porque ellos también que cómo la iban a trasladar, que la comida, que había que cambiarle el pañal, que no iba a rendir y pues gracias a Dios esta niña prácticamente nos dio una experiencia de vida maravillosa a todos y cada uno los compartir con ella. Bueno, dentro de los resultados de esta dimensión, como lo decía anteriormente, pues se pudo lograr que la mayoría de niños la aceptaran, de que vieran que a pesar de que ella era diferente, digamos, físicamente, de que de pronto no pudiera hablar pues tan fluido como podían hacerlo ellos, acercarse, demostrarle cariño, era una niña demasiado tierna, de hecho era muy despierta, había, por ejemplo, en las clases de lectura, ella, cuando empezaron a leer los cuentos a los niños, ella trataba de participar, o uno les decía, bueno, vamos a leer un cuento sobre animales, entonces, ¿qué cómo? Y ella era una de las primeras que respondía. Entonces, ya los niños empezaron a darse cuenta de que a pesar de que ella era diferente, podía hacer muchas cosas, entre ellas en ser buenos amigos, en ser tolerantes, en poder un buen trato hacia ella, en no discriminarla, que el hecho de que ella no podía correr, pues no significaba de que no pudiera jugar. De hecho, en uno de los descansos me llamó mucho la atención porque le dije, venga, saquemos la niña pues al patio y cómo así que no van a jugar con ella. Entonces, no, profe, es que estamos jugando que a la pelota, que tal, y yo no, pero pues, ¿por qué no jugamos? Entonces, pues uno el más grandecito dijo, no, sí, venga, juguemos con ella, que era como el más reacio, pues, de eso, porque la niña se puso a llorar de que no, o sea, que no le involucraban. Pues, ¿qué hizo este niño? Cogió la pelota, se la puso a ella encima de las piernas y se la amarró con un saco y agarró la y empezó a corretearlos a todos con ella. La niña, o sea, ya de sus lágrimas cambió a sonrisas. Y claro, entonces eso a mí me hacía dar cuenta, yo decía, estos niños, o sea, realmente lo que falta enfocando y les mostrando que dentro de las diferencias también podemos ser felices. Dentro de mi planeación, como le estaba diciendo, pues me llamaba mucho la atención el por parte de los niños. Además, porque, pues claro, o sea, cuando se explicaba algún tema, pues lógicamente si la niña no entendía, tenía que buscar qué es iba a utilizar para que ella pudiera comprender. Entonces los demás niños, profes, que nos estamos atrasando, profes, que tal cosa, profe, que es que tal otra. Entonces, claro, eso dificultaba un poquito y los padres de familia pues también tenían que mirar cómo iba a empezar a involucrarlos a ellos en ese proceso. A los padres de la niña para que perdieran de que la iban a matar o de que iban a tener problemas. Y a los otros padres de familia para que comprendieran de que
el hecho de que ella tuviera una dificultad no significaba que los demás niños iban a atrasarse o eso iba a generar alguna molestia en su aprendizaje. Por ello, pues la planeación yo la centré en eso, sobre todo en los valores, como les decía, del buen trato, de la tolerancia, de la solidaridad, del compañerismo, del respeto, pero más que todo de la aceptación de sí mismos. Por ejemplo, yo les decía, bueno, fulano va a hacer tal cosa, no lo podía hacer y el compañerito lo hacía. Que tú no lo puedes hacer, él sí. Entonces, todos no tenemos las mismas habilidades. Entonces, con base en eso fue que empecé como a organizar la planificación de mi estrategia para poder obtener un que sea, por lo menos, así no fueran todos en la mayoría, así solo dos niños, pero que en ellos tuviera un cambio que queríamos hacer tanto con ellos como con los padres de familia, que fue un poquito más complicado. Ahí también ven los aprendizajes obtenidos, lo que yo les decía, pues ya los empezaron a cambiar un poquito su mentalidad, ya empezaron a acercarse más a ella, ya la involucraban en sus juegos, y por ejemplo, si hoy querían correr, bueno, no vamos a correr, vamos a jugar un escondite, o tingo, tingo, tango, entonces la involucraban. Entonces eso fue ya como empezando en ellos a generar un cambio que a largo plazo, digamos, cuando ellos se enfrentan a una situación, pues no van a reaccionar de tal manera, no van a reaccionar o rechazando, sino que su actitud va a ser diferente. Y pues, pues los libros y los temas que la profe nos dio, bueno, muchas Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Pillimur, estudiante también de licenciatura en Pedagogía Infantil y cursando cuarto semestre de esta licenciatura. Bueno, inicialmente nosotros estuvimos desarrollando un crucigrama y del cual nos pedían que destacáramos dos conceptos. Los dos conceptos que escogí fueron las escuelas inclusivas. ¿Por qué me llamó la atención las escuelas inclusivas? Porque nunca había escuchado ese concepto como tal o nunca lo había estudiado como a fondo, pero cuando uno empieza a analizar o a estudiar o a indagar acerca de las escuelas inclusivas, uno se da cuenta que todos los niños tienen los mismos derechos. No importa que tengan niños, que hayan niños con discapacidad. Uno piensa, la sociedad piensa y algunos padres piensan que por ser discapacitados no tienen derecho a la educación. Pero cuando estudiamos acerca de las escuelas inclusivas nos damos cuenta que ellos también pueden gozar de la educación y que debemos también gozar la compañía de ellos y de sus compañeros y que en medio de la diversidad de las infancias, las escuelas tienen que ofrecer una educación integral. Otro concepto que me llamó la atención fue pedagogía inclusiva. Bueno, decía uno, bueno, escuelas inclusivas, pedagogía inclusiva. Es más, uno cuando empieza a estudiar licenciatura en pedagogía infantil, uno no sabe con qué retos o con qué barreras se puede encontrar en el desarrollo como docente. Entonces, cuando vemos la pedagogía inclusiva, nosotros podemos ver que necesitamos tener a la mano y conocer mucho más para poder llegar a todas las personas. A todas las personas, a todos los estudiantes, a todos los niños, tenemos que ser docentes inclusivos, que los incluyamos y que nuestras pedagogías estén a la altura de cada uno de ellos. Para ellos entre una de ellas tenemos las estrategias del DUA, que también nos están guiando y nos están dirigiendo a cómo poder ser unos profesores que sean innovadores para todo lo que nos presente. También estuvimos desarrollando un mapa mental acerca del enfoque de la educación inclusiva en la actualización pedagógica de los educadores. Ahí vimos que la base de este enfoque son los derechos. Y encontramos diferentes aspectos, entre ellos la educación inclusiva, también los objetivos que tiene la educación inclusiva, las barreras que se presentan en la educación inclusiva
y nosotros somos actores de la educación inclusiva. Entonces, en este mapa conceptual pudimos hacer como un bosquejo grande de lo que íbamos a ver en el transcurso de este curso. Bueno, aquí tenemos la descripción acerca del colegio que estuvimos trabajando. Yo hice esta entrevista, se la hice al rector del Colegio SEA de Puerto Tejada. ¿Qué es SEA? Es Corporación Educativa Adventista de Puerto Tejada. Esta institución se encuentra ubicada en Puerto Tejada, Cauca. ¿Qué es Puerto Tejada, Cauca? Es una de las zonas del país más vulnerables en la parte social, cultural y económica, en donde encontramos predominantemente la población negra. Y es un colegio donde existen más de 300 personas, desde las zonas de Corinto, Guachené, Villa, Puerto Tejada, que son la mayoría de población que asiste a esta institución. Además, esta institución ofrece desde el grado de transición hasta el grado 11, contando con 16 docentes, para un total de 20 con la rama administrativa. También cuenta con una educación que fomenta valores cristianos. Me llamó mucho su lema que es educar es redimir. En su infraestructura cuenta con 14 salones, tiene una sala de cómputo, baños para niñas, para niños, cafetería, cancha de microfútbol, biblioteca, capilla de oración, ya que esta institución pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sus instalaciones están en proyectos de mejora para atender a la comunidad que requiere de esta educación que ha marcado la diferencia y que fomenta valores que son indispensables para la población que sufre por la violencia que vive esta región. La experiencia y los resultados de la aplicación del INDES en esta institución fueron muy importantes para mi crecimiento como docente en formación. ¿Por qué? Porque esta me permite identificar el grado de inclusión que tiene esta institución. Se ve que le falta todavía mucho por mejorar y analizamos también las barreras que se presentan para atender la diversidad de infancias. Los resultados de la aplicación del INDES me indican que el grado de inclusión del colegio tiene en cuenta las razas, puesto que el colegio es mixto, hombres, mujeres, y ahí podemos ver que hay niños de todas las etnias, pero falta atención a las personas con discapacidad. Eso fue lo que pude ver en esa experiencia y en ese análisis que le hicimos al INDES al aplicarlo en este colegio, puesto que las instalaciones no tienen no están adecuadas porque no tienen pasamanos, no tienen rampa, y aparte de eso, el personal no se sienten capacitados para atender los niños con discapacidad. La falta de cultura inclusiva está en proyecto, pero se requieren instalaciones adecuadas. Se observa que la calidad de educación es muy buena porque mis hijos estudian allí a distancia y conozco también la sede de esta institución. Al igual que ellos tienen una sede a distancia y es campestre, aquí en Popayán. Al igual que la calidad humana de cada docente es muy buena. El respeto por los compañeros es notorio, ya que los maestros fortalecen en gran manera estos valores. Los docentes fomentan el juego en la educación, son muy didácticos y se puede ver que a partir de las inteligencias múltiples llegan a cada alumno y alcanzan el objetivo de impartir estos conocimientos. Bueno, la planificación que se hizo se titula Todo el mundo se siente bienvenido. La dimensión que trabajé fue la dimensión A, creación de culturas inclusivas. En los conocimientos previos podemos hacer un análisis de generar conciencia en la importancia de la educación inclusiva en los centros educativos, donde toda persona en conjunto organicen, planifiquen y gestionen la atención a la diversidad, con el objetivo de eliminar las barreras que impidan al alumno su participación en el aprendizaje. Como ya lo había dicho anteriormente, en esta planificación me enfoqué en creación de las culturas inclusivas, porque me parece fundamental que empecemos trabajando esta dimensión para crear esa cultura.
de tal forma que los padres, los niños, los adultos, los profesores, todos se vayan involucrando de tal forma que a futuro no existan estas barreras. Los procedimientos, mejorar el trabajo de aula por medio de talleres que promuevan la inclusión, tanto para padres, alumnos, además de promover el trabajo colaborativo que es fundamental y que nosotros también lo trabajamos aquí en la universidad, como lo estamos haciendo en este momento. Valores, tolerancia, solidaridad, igualdad, respeto y unidad. Y los aprendizajes a adquirir o desarrollar: todos somos bienvenidos, todos somos iguales, todos tenemos derechos, trabajo en equipo, respeto mutuo, desarrollo de habilidades diferentes, promueve la educación inclusiva, interacción social. Y en la motivación, con conocimientos previos, bueno, ahí lo que se intenta hacer es que vamos a coger, hicimos de cuenta que había un niño con problemas de lenguaje. Entonces, este niño va a estar en esa aula de clases y vamos a ver cómo vamos a implementar, cómo vamos a planificar, cómo le vamos a enseñar a los docentes que no se sienten capacitados para atenderlos. Entonces, lo primero que se va a hacer es, en el aula de clase con los niños, se organiza el alfabeto con lengua de señas. Va a estar los niños en esa redonda, todos le van a preguntar que si lo han visto, que si lo conocen, esperamos que ellos respondan. Después de que los niños den todas sus respuestas, entonces vamos a enseñarles cantos donde tengan gestos, y mientras tanto ellos se van familiarizando con estos nuevos conocimientos que ellos van a tener que aprender, que más que usar su voz, van a tener que aprender a usar sus manos. Siguiente, por favor. Bueno, ahí estamos, el momento de iniciación, el momento de motivación. Ahí está todo bien estructurado, ustedes lo pueden ver, decorar el salón, que sea adaptado para los niños. Vamos a tener una introducción que será con lenguaje de señas. En el momento de motivación se estarán llevando personas capacitadas como los del INSOR, que estarán capacitando tanto a padres como maestros y niños acerca de qué se necesita, qué necesitamos tener para poder atender a esos niños. Ahí va a haber un estudiante, obviamente ese estudiante va a tener su tutor, o por así decirlo, o la persona encargada de estar acompañándolo mientras la maestra va adquiriendo conocimientos. Siguiente. Bueno, ahí tenemos el momento de la actividad, el momento de cierre y el momento de evaluación. El objetivo es de que se trabaje en grupo y que se integren estos niños con discapacidad para que en un futuro, cuando tengan que trabajar o cuando salgan a la calle o en cualquier situación, esa cultura inclusiva desde pequeñitos se ha formado de tal forma, valga la redundancia, que cuando ellos salgan a la calle o tengan que enfrentarse a estas clases digamos, personas con discapacidad, no sea de burla, no sea de rechazo, sino que por el contrario sea de adaptación, de aceptación y de autoayuda. Siguiente. Bueno, los aprendizajes que se obtuvieron a raíz de este curso fueron muy buenos. Como docentes en formación estamos llamados a hacer respetar los derechos de los niños y de las niñas sin ninguna exclusión. Debemos brindar una educación de calidad para todos y para todas. Crear cultura inclusiva es lo que se requiere. Al potenciar esta dimensión, produce los cambios que se requieren en las otras dimensiones. Por eso les decía que me pareció fundamental esta dimensión, la dimensión A. Además de generar conciencia, la educación inclusiva debe iniciar desde los centros para lograr los propósitos que busca el INDEX y que requieren los niños y las niñas de nuestra sociedad. La educación inclusiva esté adaptada a las necesidades de cada estudiante, brindar un acompañamiento a las familias en el desarrollo integral de los niños y de las niñas, tener las destrezas que se requieren para atender la diversidad en las aulas y, muy importante, conocer la DUA y el PIAR para que sus estrategias de enseñanza puedan aplicarse a cada necesidad sin que nosotros vayamos a no atender a los demás niños. Planificar estrategias didácticas donde se promueva la inclusión.
Así que este curso fue muy importante, aprendí muchísimo y yo sé que al igual que ustedes, compañeras, lo han hecho. Bueno, ahí podemos encontrar las referencias bibliográficas que fue de donde sacamos y donde obtuvimos los conocimientos cada una de nosotras. Muchas gracias. Mamá, poneme esto. Listo, entonces yo creo que podemos dar por finalizada. Así